Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar arreglando unos joysticks de Mega Drive originales. La Mega Drive es la versión japonesa de la Sega Genesis. Tengo tres joysticks que los compré como si fuesen basura. El primero funciona bien, pero igualmente le vamos a hacer una limpieza para dejarlo en óptimas condiciones. El segundo es también original, pero tiene muy duros algunos botones. Por ejemplo, el B no funciona muy bien a veces, hay que apretarlo fuerte, y el pad direccional también es muy errático la forma en que funciona. Y por último tengo un joystick alternativo japonés que tiene la función de turbo para cada uno de los botones, que me pareció un joystick muy interesante, pero en este momento no está funcionando ninguno de sus botones. Solamente funciona el pad direccional, así que también lo vamos a abrir y lo vamos a reparar. Bien, comenzamos abriendo el primer joystick. Tiene 6 tornillos Phillips en la parte de atrás. Yo en este caso saqué los tornillos y lo di vuelta para abrirlo, lo cual no es una buena idea. El joystick está diseñado para abrirlo desde la parte de atrás. Acá podemos ver la plaqueta, parece estar en buenas condiciones, un poco sucia nada más. Así que pasamos al segundo. El segundo, bueno, obviamente se abre de la misma manera. Esta vez lo abrí correctamente. Se ve un poco sucia la carcasa en la parte de atrás. Y en la plaqueta podemos ver que las pistas que corresponden al botón B están un poco corroídas. El tercer joystick también tiene 6 tornillos Phillips en la parte de atrás. La plaqueta es bastante más compleja que la de los joysticks normales. Y también podemos ver coincidentemente de que el botón B tiene bastante corrosión. Esto que estoy sacando ahora son los switches, que no están soldados a la placa, sino que tienen unos contactos que se deslizan sobre los pads de la plaqueta. Luego sumerjo todos los plásticos en agua con detergente y me pongo a limpiar los circuitos. Empiezo con un pincel y alcohol isopropílico y después paso a un hisopo para frotarlo un poco y desprender la grasa o mugre que puede llegar a haber ahí. En este caso decido medir la continuidad en las pistas, ya que la corrosión parece haber avanzado bastante y quizás tenga algo que ver con que no respondan los botones. Pero me encuentro con que hay continuidad.
Después paso a limpiar los contactos y toda la superficie en general de los switches. Me encuentro con uno que estaba roto, así que lo separo para repararlo. Después le paso una lija muy fina a los contactos para eliminar también cualquier residuo que pueda haber sobre ellos, y paso a reparar el switch que estaba desprendido. Empiezo intentando derretir plástico para sujetarlo de la misma manera en la que estaba inicialmente, pero se me complica un poco, así que decido ponerle cianoacrilato y lo dejo hasta que se seque. Después saco los plásticos del agua con detergente y los limpio un poco con un cepillo de dientes y unos hisopos. No voy a mostrar todo el proceso porque es bastante poco interesante, pero bueno, pongo un ejemplo acá de lo que le hice al primer joystick para que se vea un poco. Y después limpio bien todas los contactos de las gomitas de los botones, que generalmente los botones suelen fallar porque tienen esos contactos sucios, así que es importante limpiarlos bien. Y después empiezo a armar de vuelta cada joystick. Bueno, y una vez armados, paso a probar que cada botón funcione correctamente. En el caso de este tercer joystick, el Megapad, es interesante el tema de los switches. Hay un switch para cada botón, pero si se fijan en el switch que está más abajo, dice slow. Yo pensaba que eso tenía algo que ver con la velocidad del turbo, pero en realidad, como vamos a ver ahora, el switch de slow lo que hace es ponerle turbo a la pausa, o sea, al start. Le pone turbo al botón start y eso en algunos juegos resulta, como por ejemplo acá en el Sonic, resulta en que el juego esté entre comillas en cámara lenta. Es bastante interesante, puede resultar útil en el momento. Yo probándolo me pareció que tenía utilidad en el Sonic, pero bueno, es una especie de cheat. Bueno, y acá tenemos el resultado final, que es bastante interesante teniendo en cuenta de que son 3 joysticks que compré como chatarra, estaban publicados como chatarra, pero que volvieron a la vida con una simple limpieza. Así que bueno, si les gustó este video, por favor suscríbanse, denle like,
y activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo.